Se aprobó la ley de reforma laboral y ahora se comienza una nueva etapa, ¿no? Porque el próximo lunes habrá presentaciones judiciales para detener este verdadero atropello a los trabajadores en la República Argentina. Vamos a hablar con el abogado laboralista Gustavo Ciampa, que lo tenemos en comunicación. Gustavo, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ayer se terminó de aprobar esta ley que recién se daba. Es un verdadero atropello a los trabajadores, ¿no? Digamos, ¿qué le podemos decir a esos trabajadores que están preocupados con respecto a esta votación? Bueno, que tienen razón en estar preocupados. Efectivamente es un atropello, como decía usted, va a ser recordado como un día triste para los trabajadores y trabajadoras en la República Argentina, y también para las pequeñas y medianas empresas, porque tampoco beneficia esta ley a las pequeñas y medianas empresas, también las perjudica. Es una ley hecha a medida de los intereses de las grandes empresas. Es un retroceso enorme para la sociedad argentina, para el desarrollo de la sociedad. Es un retroceso en la equidad, es un retroceso en la justicia social, a punto tal que suprimen la consideración de la justicia social como un principio que debe regir en las relaciones laborales. Se retrocede más de 100 años en las relaciones laborales. Las relaciones laborales, cuando me refiero a esto, no es un abstracto, ¿no? Es la vida de la gente de todos los días y el impacto que tiene en la vida extralaboral. El trabajo deja de ser un ordenador de la vida. Todos ordenamos, o quienes tenemos la suerte de tener trabajo, ordenamos nuestra vida en función del trabajo, de los días, de los tiempos que dedicamos al trabajo, de los horarios, y a partir de esta ley pasa a ser un desorganizador de la vida. Nadie tiene derecho a partir de ahora a tener un horario de trabajo predeterminado, a tener un lugar de trabajo predeterminado. Se retrocede, miren, 1919, hace 107 años, se consagró a nivel internacional el límite a la jornada de trabajo en 8 horas diarias y 48 semanales. Esto recogiendo décadas de luchas obreras por poner un límite a las jornadas de trabajo, y a punto tal que hay fechas que conmemoramos en nuestro país y en casi todo Occidente que tienen su origen en esas luchas obreras, ¿no? Cuando se festeja, cuando se conmemora el Día del Trabajador, es en homenaje a las víctimas que fueron asesinadas después de un juicio simulado, fraudulento, por luchar para poner un límite de 8 horas a la jornada de trabajo. Lo mismo cuando se conmemora el Día de la Mujer, los 8 de marzo. Y estamos retrocediendo con esta ley más atrás de 1919, porque permite jornadas diarias de trabajo de 12 horas. Y puede haber gente en la audiencia, Raúl, que diga, pero yo trabajo, pues me sucede después que hay gente que me escribe después de algunas notas, yo trabajo 10 horas, 11 horas. Sí, pero la diferencia es la siguiente. Hoy en día, hasta ahora, con la legislación vigente, la que se quiere modificar, ¿no? Se tiene derecho a negarse a hacer lo que llaman horas extras, y se trabaja horas en exceso de ese máximo legal, se tiene derecho a cobrar esas horas con recargo. Esto es con recargo del 50 o del 100% sobre el salario normal de esas horas. A partir de ahora, de que entra en vigencia esta ley, ya no se puede negar a trabajar hasta 12 horas y no tiene derecho al cobro con recargo. Se lo pueden compensar, pero no cuando el trabajador quiera, más allá de estos eufemismos que usa la ley y estos casi cinismos que utilizan algunos funcionarios cuando dicen esto es bueno para los trabajadores, porque van a poder decir, bueno, mire, trabajo 12 horas el lunes, 12 horas el martes y me tomo el viernes. No funcionan así las relaciones laborales. Quien le va a decir qué día trabaja 12 horas y cuándo va a trabajar 4 es el empleador. Y usted no va a saber qué días trabaja 12, usted no me refiero a usted, ¿no, Raúl? Aclaramos a la audiencia, digo, los trabajadores y las trabajadoras no van a saber qué día trabajan 12, qué día trabajan 4 y qué día no trabajan, y qué seguidilla de días van a tener que trabajar 12, 11 o 9 horas, y en qué horario. Entonces, cuando hablo de la desorganización de la vida, me refiero a esto. ¿Cómo alguien puede organizar cualquier aspecto de su vida social, recreativo, familiar, deportivo, de capacitación, de otro laburo, de ocio, de recreación, si no sabe cuántas horas va a trabajar mañana, cuántas horas va a trabajar la semana que viene, no sabe en qué horario, no sabe si va a poder pasar a buscar a los chicos a la escuela o preparar la leche cuando lleguen de la escuela, o si prepararle el desayuno cuando tienen que ir a la escuela, o si puede tener otro trabajo o no. Y esto en materia de jornada, pero hay más, porque, por ejemplo, reduce las indemnizaciones por despido. Reducir las indemnizaciones por despido quiere decir facilitar los despidos, además con una perversión
que es que a partir de algo que crean, que se llama Fondo de Asistencia Laboral, quienes van a contribuir con el dinero para pagar los despidos que dispongan las empresas son los jubilados y jubiladas. Se sacan fondos de la Seguridad Social que están destinados al pago de jubilaciones para que las empresas paguen con esos fondos las indemnizaciones por despido. Se desfinancia el sistema, contra ¿no? el derecho de huelga, se atenta contra la negociación colectiva. Claro. Gustavo. Es un efecto de debilitamiento enorme de las organizaciones sindicales. Sí. Es un retroceso gigantesco. No hubo ni siquiera, y esto quiero ser muy cuidadoso como lo digo para que se entienda bien. Sí. Hablo en el plano de lo normativo, en el plano de las modificaciones legales, ni siquiera en la dictadura cívico-militar se retrasó tanto. Hay mucha gente que se pregunta, y esto lo ha instalado el gobierno en algún momento, de que esta es una ley hacia adelante y no es retroactiva. ¿Esta ley es retroactiva también? Mire, a ver, déjeme en un segundo aclarar qué implica retroactividad, porque hay confusión sobre esto. Esta ley se va a aplicar a todas las personas que estén trabajando actualmente al momento de entrada en vigencia de esta ley, se les va a aplicar. O sea, si hay alguien que viene trabajando desde hace 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, y lo despiden a partir de la vigencia de la ley, le van a pagar la indemnización reducida. Si alguien viene trabajando de antes y el empleador le puede decir cuando entre en vigencia esta ley, ven y firma acá que vas a aceptar trabajar 12 horas los días que yo te diga, trabajar hasta 12 horas. Y entonces la ley le es aplicable a quienes vienen trabajando de antes. Y esto no implica aplicación retroactiva. Aplicación retroactiva sería, por ejemplo, que si a alguien lo despidieron hace un mes, pretendan aplicar, y cuando no estaba vigente esta ley, pretendan aplicarle la reducción indemnizatoria de esta ley. Eso sería aplicación retroactiva, y eso no está permitido, pero sí es de aplicación inmediata. Y es de aplicación retroactiva, fíjese qué grave esto, a algunas situaciones que es a los trabajadores y trabajadoras que están en juicio contra sus empresas por situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la ley. Bueno, a quienes estén actualmente en juicio se les aplica esta ley porque les recorta parte de su crédito. Dice que su crédito no se va a actualizar como dispone que se actualicen hacia adelante. Actualizar el crédito implica, si alguien lo despidieron en el año, no sé, 2020 y todavía está en juicio, y usted me puede decir, si estamos en el 2026, ¿todavía va a estar en juicio? Sí, pues los juicios demoran, al menos en la jurisdicción en la que yo trabajo, que es la capital federal, entre 6 y 8 años. Tengo entendido que Mar del Plata debe estar con una demora similar, máxime si hay que agotar instancia ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual es la duración de los juicios. Lo que dice esta ley es, a futuro, para los juicios que se inicien a partir de la vigencia de esta ley, los créditos se actualizan por el que inició un juicio en el año 2020, la sentencia, si condena a la empresa a pagarle algo, le va a pagar a valores del 2020. Pero esos valores del 2020 están depreciados por inflación, y además quien se quedó con la plata de ese trabajador tiene que pagar el precio de quedarse con la plata de ese trabajador, que eso es lo que se llama tasa de interés. La tasa de interés, la aplicación de un interés, es el precio que tiene que pagar alguien por utilizar el dinero de otra persona. Entonces, ese crédito se actualiza como índice de precios al consumidor más una tasa bastante miserable del 3% anual, es lo que se dispone a futuro. Los juicios se inician a partir de ahora y se terminarán dentro de 6 o 8 años. Para todos los juicios que estén en trámite actualmente, dice no se va a aplicar ese criterio, que digo por sí bastante mezquino. No se va a aplicar ese criterio, se va a aplicar uno inferior, se va a aplicar una tasa de interés que licúa los créditos al 30% de su valor real. O sea, si alguien tenía con la plata que le tenían que pagar en el 2020, se compraba 100 kilos de asado, ahora se va a poder comprar 30 kilos de asado, con lo que le paguen actualizado. Y dice, bueno, pero no puede ser menos de tanto, y le suprime el 33% de su valor. Si de aplicarle a su crédito índice de precio al consumidor más 3% da 1 millón, usted no va a cobrar 1 millón, le dice, va a cobrar 670.000. ¿Y qué pasa con los otros 330.000? Se los queda el empleador, el que le debe la plata. Entonces, esto sí es retroactivo, porque esto sí se aplica a situaciones que se generaron antes de la vigencia de la ley. Y esto es inconstitucional. La ley es inconstitucional por muchos factores, van a llover los juicios, la litigiosidad en la Argentina, veo que se habla de la industria del juicio, eso es un mito. No existe tal industria del juicio, al menos en el aspecto laboral. Mire, un estudio en la Justicia Nacional del Trabajo, nacional es la que tiene asiento en la capital federal, ¿no? Que es mi jurisdicción, yo no tengo datos de la provincia de Buenos Aires, pero calculo debe ser más o menos similar.
en la capital federal, en la Justicia Nacional del Trabajo, entre todos los fueros que hay de la justicia, el Poder Judicial, Civil, Comercial, Laboral, Penal, en laboral tramitan solo 6%. Pero más de la mitad de esos juicios no son de trabajadores contra empleadores, o sea que menos del 3% de los juicios que existen en la Argentina son laborales, con lo cual la litigiosidad no es alta, pero además tampoco es alta a medida de otro lado. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. Sí. Lo que es grave es la baja litigiosidad. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que los trabajadores y trabajadoras se resignan a perder sus derechos en aras de ¿qué? Muchas veces en aras de mantener el trabajo o no poner en riesgo una nueva contratación o una futura contratación, porque siempre está el temor de si hago juicio van a pensar que soy conflictivo, y hacer juicio es ejercer un derecho, es un derecho humano, acceder a la jurisdicción se lo llama. Está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos, es ir al poder del Estado que está previsto en la Constitución para resolver las controversias de derecho. Pero está el temor de que si hago juicio capaz que no consigo un nuevo laburo, o si le reclamo al patrón para el que estoy trabajando, capaz que me echa, porque el despido en Argentina es muy barato, ahora lo estamos abaratando más. Otro aspecto para destacar de esta ley es el tema del foro laboral, ¿no? ¿Qué pasa con el foro laboral ahora? El foro laboral, la Justicia Nacional del Trabajo, la están desintegrando. Y yo tengo mi lectura de por qué. Digamos, lo que se invoca es que en función de la reforma constitucional de 1994 y al haber dotado de autonomía a lo que era la capital federal y ahora se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como la Constitución Nacional dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su jurisdicción es decir el derecho, ¿no? Tener un poder judicial, tiene que tener como las provincias su propio poder judicial para resolver sobre, no sé, leyes laborales, código civil, código de comercio, código penal. Y esto más allá de la interpretación constitucional con la que yo discrepo, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, y así como le da a la Constitución facultades para tener su justicia, también le da facultades para tener sus leyes en la misma frase, con lo cual es la justicia para aplicar las leyes de la ciudad, digamos, para simplificar y que se entienda, leyes municipales, como si fueran ordenanzas municipales. Entonces, para eso tiene justicia, no para aplicar las leyes laborales, las leyes comerciales, pues para eso tendría que ser una provincia, que no lo es. Lo cierto es que este argumento de la autonomía es falso, porque la única justicia que desintegra es la del trabajo. No desintegran ni la civil, ni la comercial, ni la penal nacional. Entonces es una vindicta contra la justicia del trabajo. ¿Y por qué es una vindicta contra la justicia del trabajo? Porque es la que en general ha declarado la inconstitucionalidad de normas del Estado Nacional que vulneran derechos constitucionales. Ya desde las rebajas salariales de 1995, del 2000, del 2001, las intervenciones de sindicatos y más recientemente la que declaró la inconstitucionalidad del decreto 70-2023 del presidente Milei, que es el que había hecho la gran reforma laboral, gran reforma del derecho, pero tenía un capítulo laboral que hacía lo que hace más o menos esta ley, desarticular todos los derechos a las relaciones laborales. Lo declaró inconstitucional la Justicia Nacional del Trabajo, lo mismo que fue la Justicia Nacional del Trabajo quien declaró inconstitucional el decreto del año pasado que pretendía convertir a todos los servicios en servicios esenciales o de importancia trascendental para que no pudiera haber huelgas, para desintegrar y tornar en inoperativo el derecho de huelga. Entonces, como creo yo, saben que el producto legislativo que están haciendo es groseramente inconstitucional y la Justicia Nacional del Trabajo lo declararía inconstitucional, lo que hacen es desintegrar la Justicia Nacional del Trabajo y decir: las competencias que tenía la Justicia Nacional del Trabajo para resolver controversias entre trabajadores y empleadores van a ir a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, aclaro, no existe. Todavía no existe, pero se la sacan a la Justicia Nacional y lo mandan a la justicia de la ciudad. No mandan a los jueces, no mandan a los empleados. No hay transferencia ni de jueces ni de empleados. No dice: ustedes quédense ahí, marchítense en esos edificios, pues esta justicia la vaciamos, esta Justicia Nacional la vaciamos, y que vayan a la ciudad, a la justicia patronal que se conforme en la ciudad. Pues la justicia de la ciudad no va a ser una justicia laboral, va a ser una justicia patronal. Así ya lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería una justicia para los empleadores. Entonces, eso es una justicia patronal, no una justicia laboral. Y por otro lado, para los temas sindicales, que también tramitan en la Justicia Nacional del Trabajo, dicen no, y no va a seguir la Justicia Nacional del Trabajo con esto, lo pasamos a la justicia en lo contencioso administrativo federal.
Entonces vacían la Justicia Nacional del Trabajo, mandan a los sindicatos a litigar en tribunales que no respetan el criterio del juez natural. Hay un parámetro en la Constitución que es la garantía del juez natural. Y esto por normativa internacional, lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en nuestro país es interpretación obligada para los tribunales nuestros, tanto los conflictos individuales como los colectivos de trabajo. Esto hace a aquellos en los que participan sindicatos, no solo sindicatos, pero donde participan los sindicatos, tienen que ser tratados por una justicia especializada en lo laboral. Y la justicia contencioso administrativa federal no tiene esa característica. Entonces, digamos, es todo un entramado donde por un lado sacan derechos y por otro lado suprimen los estamentos estatales donde se tienen que hacer valer esos derechos. Teniendo en es muy cuenta grave lo que está pasando. Claro, teniendo en cuenta ese panorama, Gustavo, la ley es claramente inconstitucional. El tema es qué va a pasar con la justicia y qué decisión va a tomar, ¿no? Bueno, digamos, esto sí, y digo, no son la justicia argentina y las instancias internacionales, porque acá hay comprometidos derechos humanos que están garantizados por tratados internacionales de derechos humanos. Yo tengo más confianza en en la justicia ordinaria, la Justicia Nacional del Trabajo, yo tengo confianza. En otro fuero puede ser que declaren la inconstitucionalidad. Yo tengo una enorme desconfianza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos una Corte Suprema que no responde, no se parece a nuestro pueblo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se parece al pueblo de la Nación Argentina. No tiene nada que ver con el pueblo de la Nación Argentina. Digo, la Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema del Poder, pero no del Poder Judicial, es la Corte Suprema del Poder Económico. Entonces, cuando todos los reclamos caigan ahí, hay que ver cómo va a estar integrada a ese momento. Mire, yo era vicepresidente de la entidad, la Asociación de Abogados Laboralistas, cuando hacia fines del 2001 y principio del 2002 promovimos los cacerolazos a la Corte Suprema de la mayoría automática. Y eso terminó, digamos, más allá de la movida social, en un momento de efervescencia social, que yo estimo, pero esto me tomo todo el margen de error, que más pronto que tarde va a volver a ocurrir. Esto después, digamos, requirió y tuvo la decisión política de removerla a la Corte, y la Corte fue removida. Yo tengo la expectativa que en algún tiempo, no sé en cuánto será, obviamente pase lo mismo con esta Corte Suprema, y que garantice el Estado de Derecho en la Argentina y garantice los derechos constitucionales y su ejercicio. Bien. Gustavo, gracias.